¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches. Estamos aquí en el Centro Cultural Homero Mansi de la ciudad de La Banda, haciendo charla bandeña. Estamos más temprano, bueno, relativamente más temprano. Hemos cambiado de horario, me dice Mauricio. Hace frío, está cambiando el clima y bueno, hay que cambiar también un poco nosotros porque bueno, está claro que nos tenemos que adecuar también un poco a lo que es estas cosas que nos propone el tiempo. Estamos llegando ya en otra etapa y bueno, hay que también adecuarse en los horarios, por ahí hacerlo a las 9 de la noche y terminar un poquito más tarde, hace churi dijeran en quichua, ¿no? Mauricio Ledema de Ciudadano Web, quien les habla, Carlos Toledo de La Banda Diario. Bueno, le damos buenas noches, Mauricio. Buenas noches vos, Carlos, buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo. Lo importante de este hecho es que vamos a ir compartiendo diferentes temáticas como la que hemos propuesto para el día de hoy. Está con nosotros el licenciado Aníbal Albornoz para hablar sobre educación y nuevas tecnologías, a quien le damos las buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por convocarme. Siempre es un placer venir a todos estos programas y poder charlar, debatir, poner en tensión algunos de los pensamientos que hoy hacen referencia a la educación. Para ubicar a quienes nos están viendo, cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, educación y nuevas tecnologías es un espectro muy grande respecto de la educación. A ver, no podemos hablar de nuevas tecnologías dentro de la educación, y nosotros hablábamos acá en la previa con el compañero, si no hablamos de educación de calidad y de educación sin restricción, digamos, educaciones que lleguen a todos lados, es decir, una educación igualitaria. Primero tenemos que tener eso, una educación igualitaria. Luego vamos a ir avanzando en lo que significa la educación de calidad para llegar a abarcar una de las ramas que hoy son las nuevas tecnologías, que además desde la pandemia han puesto sobre la mesa un debate que es justamente la desigualdad de posibilidades que tiene la gente o que ha tenido la gente durante la pandemia respecto de los accesos tanto a las redes tecnológicas como a los aparatos, a los recursos tecnológicos que se debían usar, y por otro lado, además el conocimiento del uso. Es decir, había tres problemas. No había igualdad de oportunidades para acceder a las tecnologías. 2. No había igualdad de recursos que manejaban los docentes y los niños, o los adultos, los adolescentes, las personas que estaban en la educación superior. Y 3. Muchas veces los mismos docentes, al tener herramientas nuevas que utilizar, empezó a aparecer el Webex, el Zoom, empezaron a aparecer todos los elementos que hacen la educación híbrida, tampoco tenían educación y formación en el uso de esos recursos, con lo cual, digamos, se presentaba una problemática bastante variada que hasta hoy persiste respecto de las nuevas tecnologías. Era un desafío nuevo y digamos que exigía, que tenía un nivel de exigencia superior para los docentes. Sí, era un desafío nuevo, había un nivel de desafío para los docentes, pero vuelvo a decir, creo que esto ha puesto sobre la mesa el hecho de la desigualdad, es decir, docentes con equipos tecnológicos que no estaban a veces acordes a las posibilidades, niños que no tenían la posibilidad de esa porque había un solo teléfono en la casa o el uso de los datos, todo era más costoso. Y tercero, los docentes debían incorporar una pedagogía de la enseñanza totalmente nueva, que no la tenían, y por sobre todo los niños tenían que empezar a aprender a través de una pantalla, cosa que tampoco había sido impuesto hasta ese momento. Bien, licenciado, hablaba de lo que es la accesibilidad a las nuevas tecnologías. Para no hacerlo así, hablando en amplitud, ¿no? Lo que es el norte grande, como se lo denomina ahora. ¿Cómo están las provincias, las ciudades con respecto a la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías de manera que se genere esa igualdad de la que usted viene hablando? Mire, si usted toma los discursos de nuestro gobernador, se va a dar cuenta de que hay dos países,
el país interior profundo y el puerto, ¿verdad? Todos los desarrollos educativos que se han ido dando a través del tiempo se han generado desde, digamos, desde lo unitario que significa Buenos Aires, y siempre dejando de lado las particularidades que tienen las territorialidades del interior. Lo que ha puesto en marcha inclusive el trabajo de los gobernadores del Norte Grande, de los vicegobernadores del Norte Grande, es tratar de articular políticas educativas inclusivas que respeten las particularidades de estas jurisdicciones. Es decir, ¿cómo hacemos para incluir al docente y al niño del impenetrable de Chaco, de la gente que está en Sachayos y, por ejemplo, Nueva Esperanza o en alguna otra localidad de Santiago? ¿Cómo hacer para que en Catamarca, en localidades muy profundas de los cerros también se pueda hacer? Lo mismo que en La Rioja, que en Salta, que en Jujuy, que en Chaco, en definitiva de todo lo que significa el Norte Grande. Es un desafío muy grande porque cada territorialidad tiene además su particularidad, ¿verdad? En Chaco nos encontramos con una gran masa en el interior de pueblos originarios, ¿no es cierto?, donde tenemos que abarcar y abordar esa política educativa desde un punto de vista totalmente distinto al que, por ejemplo, podemos tener en Santiago, o que puede haber en Salta, en Catamarca o en La Rioja. Sin embargo, hay trayectos educativos que son comunes, que deben ser desarrollados y que están tratando de ser aplicados en este momento. Digamos, la educación es una verdadera práctica de la libertad. A ver, entendamos todo lo que significa eso. Pero una persona no puede tener libertad en sus dimensiones, que es la moral, la política y la jurídica, si la educación no es inclusiva. ¿Está? Y por supuesto de calidad. Entonces nosotros tenemos que lograr administrar un sistema educativo, imagínese usted, que fue creado en el siglo XIX, desarrollado por docentes que están formados en el siglo XX y con estudiantes del siglo XXI. Entonces, hay trayectos educativos que tienen incorporado momentos de pausa que hay que tratar de irlos cubriendo en forma pedagógica, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío que tenemos hoy, garantizarle a los docentes una calidad educativa de capacitación en lo posible gratuita. Yo creo que debiera ser una idea en el Norte Grande de generar un instituto del Norte Grande que garantice a los docentes del norte con sus particularidades una cantidad de horas de capacitaciones gratuitas por año a los que los docentes puedan acceder para certificarla, les sirva a su currícula y además tenga una evaluación rigurosa. ¿Este es un proceso a mediano plazo o a largo plazo? Yo creo que es un proceso que se puede desarrollar a corto plazo. O sea, entendamos algo. Cuando hay voluntad política de modificar la educación, ¿verdad?, esto se hace rápidamente. Pero a veces la educación, para algunos lugares, no es la prioridad. Entendemos que todo el mundo habla de la era del conocimiento, de cómo vamos a apropiarnos del mundo a través del conocimiento y todo lo demás, pero muchas veces las políticas educativas no responden a ese paradigma. Se ponen delante otro tipo de situaciones que a veces también son muy importantes, como la salud, qué sé yo, por dar un ejemplo, la vivienda, que son cosas muy importantes para la gente. Ahora, si nosotros no educamos desde las casas a los docentes y a nuestros niños en un sistema que los articule, va a ser muy complicado entenderlo. O sea, vamos a tener niños que hoy usted agarra un niño de 10 años y le hace una pregunta. Nosotros, no sé qué edad tienen ustedes, yo tengo 60 años, pero mi hijo no entiende cómo yo cuando tenía su edad, que tiene 9 años, no había televisión, no había celulares, no había cable. No lo entiende, o sea, no le entra en la lógica del pensamiento. Es decir, no conciben esos chicos eso porque son de una generación de pantalla. Entonces, tenemos que entender que la pantalla puede ser un gran aliado en la educación o un gran perjuicio a la educación, depende de cómo la usemos. Y en la actualidad, las pantallas desde la pandemia
ha sido un aliado o ha sido algo contraproducente? Ustedes hace poquito han tenido un congreso. ¿Cómo ha sido la evaluación en ese contexto? Si las pantallas fueron aliadas o han sido una barrera para la educación, la formación, no solo del niño, adolescente, universitario, sino también para el docente mismo. Las pantallas son, en este momento, una barrera para la educación, en muchos sentidos, porque empecemos desde que toda educación no comienza en la escuela, sino en la casa. Está el núcleo familiar, educativo base, es la casa, es la familia. No importa cómo esté compuesta, papá, mamá solo, mamá solo, abuelos con el niño. Y hoy por muchísimas cosas, los niños desde que van al nivel inicial, nosotros le decimos, le dan el chupete tecnológico, es decir, le dan el teléfono los papás a los niños para desentenderse del proceso de diálogo y de construcción de familia. Entonces hoy la pantalla empieza a ser un problema en las familias porque cuando nos sentamos en una mesa a comer, en vez de dialogar, cada uno está con un teléfono en la mano. Y para que el niño coma, al más chiquito, desde los 2 años, le ponen un teléfono donde vea dibujitos. En vez de enseñarle a hablar, a compartir la mesa, decir qué estamos comiendo, para qué sirve lo que comemos, cómo compartimos lo que compartimos, de dónde viene, por qué se pone eso en la mesa, cuánto cuesta poner eso en la mesa de sacrificio de los papás. Entonces, cuando los adultos nos sacamos el problema poniéndole un chupete tecnológico a los chicos, ¿no es cierto?, para que sacárnoslo de encima, de alguna manera, porque llegamos cansados, porque nosotros queremos también ver la televisión, se destruye el proceso de diálogo. Y el proceso de diálogo es fundamental en la construcción educativa. Sin diálogo, sin interacción de comunicación, no hay educación. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de rescatar son los valores de comunicación familiar. A partir de ahí vamos a ir rescatando los valores de comunicación educativa, ¿verdad? Pero un niño que ve a la maestra en el jardín o en la primaria, que mientras le está dando la tarea está con el teléfono mandando mensajes, no es el mejor ejemplo. Y es el que sigue luego. Y además lo desconcentra, porque el docente, que por ahí es necesario o no, que está con ese tema del teléfono en la mano, ¿verdad?, no está tampoco prestando atención verdaderamente a su clase. ¿Es un paradigma cultural, se podría decir? Es un problema social que desde lo sociológico también lo tenemos que abordar, porque estos aparatitos son un mal muy necesario. Pero, en definitiva, si lo ponemos del lado nuestro, pueden ser muy útiles, ¿verdad? Lo que pasa es que vuelvo al tema. Hay una configuración también desde los medios de comunicación respecto del condicionamiento se debe tener el mejor celular, los niños desde chicos empiezan a decir quiero tal marca o tal marca, ¿por qué no tengo tal marca? Y empiezan a hacer una serie de exigencias respecto de lo que es la sociedad de consumo, que los medios de comunicación también alientan permanentemente. Usted vea que para darle un ejemplo de cómo nos condiciona el medio de comunicación respecto del educativo, desde hace 4 o 5 años han subido el consumo de fármacos no recetados, porque el 80% de la publicidad de televisión es de remedios, que son de venta libre. Es decir, para que usted sea feliz no le tiene que doler el estómago, entonces tiene que tomar determinada pastillita todos los días. Y eso lo va condicionando a todos los seres humanos, a los que ven todos los días, a que para ser feliz no te tiene que doler el estómago, una pastillita. No te tiene que doler si vos tenés algún problema de hemorroides y podés tener otra pastillita. Con lo cual, todo se resume a la automedicación primero de los grandes grupos económicos, ¿no es cierto?, que regulan la medicina. Las soluciones vienen de afuera. Las soluciones las tenemos en las manos nosotros. Lo que pasa es que, como decía hace rato, este país tenía en sus manos lo que en algún momento fue una ley de medios que lamentablemente dejó de usarse
y que en este caso protegía este tipo de cosas. Protegía este tipo de inducciones de consumo de medicamentos, de gaseosa. Bueno, hoy existe, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal. Por ejemplo, educativamente es muy buena. Les enseña a los niños que si come determinado chocolate, sabe que tiene exceso de grasa, exceso de chocolate, y le va creando una conciencia de mirar el formato, de mirar el envase. Y sabe que eso no es tan bueno. Es como lo que dice un paquete de cigarrillos: fumar te mata, ¿verdad? Entonces a mucha gente el mensaje le ingresa. Sin embargo, usted ha visto que en los últimos años, a pesar de todo, cada vez hay menos avisos de industria tabacaleras también en la televisión. Antes eran muchísimos los avisos de cigarrillos que se daban. Hoy no pasa por ahí. Incluso en los autos de carrera, motos, también han disminuido considerablemente las publicidades. Vuelvo al tema para enlazarlo nuevamente con el tema de educación, nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías bien usadas desde los paradigmas de construcción de procesos curriculares, es decir, desde cuando se planifica la educación, desde el nivel inicial hasta el superior universitario, debe estar presente. Hoy vamos camino a una educación híbrida, claro que sí. Claro que sí, pero lo tenemos que hacer entendiendo que el valor principal de esa educación híbrida es la presencialidad, es el trato cara a cara con el docente, que nunca va a poder ser eliminado, nunca debe ser eliminado, porque no hay posibilidad de reemplazo por una máquina, por un sistema de plataforma, llámese Zoom, Webex, el que usted quiera utilizar. Nunca va a ser lo mismo. No es lo mismo que estemos charlando nosotros acá entre las 5 personas que estamos compartiendo este lugar, a que lo hagamos a través de una cámara. No nos miramos bien a los ojos, no sentimos lo que decimos. Hay un montón de interacciones que quedan sublimadas. Eso va a ir avanzando en la medida que también avance el otro proceso, el de la presencialidad y el de la importancia de la presencialidad. ¿Cómo es el rol del docente en este proceso? Porque muchos de los adolescentes y jóvenes consideran que a través de Internet pueden obtener toda la información y todo lo que se propongan. Y el docente pasa a ser un elemento secundario o no de primera necesidad para el proceso educativo. Yo creo que a los niños, desde el nivel inicial hasta el superior universitario, que ya no son niños, hay que enseñarles a desarrollar lo que se llama pensamiento crítico. El pensamiento crítico obliga a los chicos desde determinadas edades a poner en cuestión todo. Y eso es lo que hay que enseñarle a los niños hasta cuando son grandes, a cuestionar. Es decir, no tienen que aceptar las cosas como son. Deben aprender a preguntar por qué. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué me enseñan lo que me enseñan? ¿Qué sentido tiene lo que estoy aprendiendo? Si no, nos habremos convertido en lo que somos nosotros en muchas cosas. Yo estudié un libro de historia que era, de Ibáñez, por darle un ejemplo, no sé si ustedes lo habrán compartido, yo soy más viejo que ustedes, pero de un libro de Ibáñez donde había verdades absolutas, y el tiempo demostró que no eran así. Teníamos verdades absolutas con matemática, con las 3 señoritas, respeto Linke Fesket, que era un libro donde se estudiaba álgebra y matemática. Bueno, hoy los chicos preguntan, ¿para qué sirve estudiar una secante, una cosecante, una tangente? ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve eso? En la época nuestra no nos permitíamos cuestionarnos ese tipo de cosas. Y hoy a los chicos hay que enseñarles a cuestionar, a poner en duda el pensamiento. Entonces él solo obliga después al docente a investigar, a poder dar soluciones y respuestas que normalmente no las tiene. O tratar de ver que el docente, cuando le dan una tarea de investigación a un niño, no vaya, o a un joven, no vaya al Google y ponga, las proezas del general San Martín y le salgan 10 cosas. Y copia y pegue. El proceso de construcción del pensamiento ahí no se da. Porque copian y pegan. Y el docente lo toma como algo natural. Con lo cual, cuando llega a la educación secundaria, cuando llega a la educación universitaria, son simples copiadores de monografía los universitarios, y los secundarios son simples copiadores de texto, que copian y pegan, que no entienden muchas veces lo que están copiando y pegando. Porque no se toman el proceso del pensamiento, de saber si eso que ha pasado o que están leyendo ha sido cierto o no. O de tomar 3 o 4 miradas distintas.
En ese contexto, las políticas a nivel nacional o provincial o municipal sobre educación, ¿cómo influyen? ¿Tiene que haber una política al respecto o los procesos se van dando por los mismos actores, se van transformando? Mire, es un debate que se da muy profundamente en el Consejo Federal de Educación actualmente, ¿no? A mí me ha tocado participar años anteriores porque he llegado a ser, digamos, asesor de la viceministra de Educación de la Nación, de la doctora Puigros. Entonces, uno veía los procesos cómo se iban dando en los consejos federales de educación. Y sí, es un proceso donde tiene que bajar una línea macro desde nación que se vaya adaptando en la provincia, que se vaya adaptando en la municipalidad y que luego se vaya adaptando en los distintos establecimientos educativos de cada lugar. Porque le doy un ejemplo. Mire, la semana pasada dábamos una charla acá para la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Banda, donde venían las docentes de los distintos jardines. Y lo que era una temática para el jardín municipal Bambi, que está en el centro, no era la misma temática aplicable para el jardín municipal del barrio Avenida, porque tenían son distintas, como si fueran jurisdicciones diferentes. Las realidades son diferentes, los niños son diferentes, los padres son diferentes. Con lo cual, digamos, no se puede decir aplicamos esto en forma, simétrica en todas partes. No, la educación no es simétrica. Justamente, la educación es adaptada, es adaptable a cada lugar. Digamos, el que piensa que la educación es simétrica se ha quedado en el siglo XVIII, ¿está? Cuando empezó Piaget con algunas de sus cosas. Entonces, dio algunas características, pero a partir de ahí se van modificando, los trayectos se tienen que ir modificando de acuerdo a la territorialidad. Entonces, es grande el esfuerzo que deben hacer desde la planificación los que están a cargo de los distintos lugares educativos, tanto nación, provincia, municipio, y luego todavía mucho más abajo, directores de escuela. Porque una escuela, acá en La Banda, por ejemplo, donde estamos en este momento, en el centro, la normal, por dar un ejemplo, no es la misma escuela que la que podemos tener saliendo por la calle Bolivia. No es la misma escuela, porque no tienen los chicos las mismas posibilidades de acceso educativo a los libros, los papás no tienen la misma posibilidad de desarrollarle tiempo a los niños por sus tipos de trabajo, los docentes también inclusive a veces no son los mismos, las condiciones edilicias no son iguales. Le pregunto algo de la actualidad, la incorporación de una hora más de clase, que algunos sectores cuestionan esto. ¿Cuál es su mirada con relación a eso? ¿Contribuye? Siempre tener más clases es mejor. A ver, lo que sí tenemos que decir es para qué ocupamos esa hora de clase. Si tenemos una hora de clase simplemente porque es muy necesario que a veces el docente pueda ganar mejor con esa hora de clase, bienvenido sea. Pero además de eso, esa hora de clase tiene que redundar en profundizar el trayecto a desarrollar en forma pedagógica, no importa de cuál área sea. Elijamos la que usted quiera, desde educación física, ciencias naturales, biología, lo que usted quiera hacer, pero debe sumar al proyecto del pensamiento creativo, como hablábamos hace rato. Pero si esa hora simplemente es para que los chicos estén dibujando o hagan una tarea de las otras áreas de la escuela, no nos está sirviendo mucho. Tiene que ser una hora que sume al proceso de la adquisición de conocimiento. No importa el área, pero que sume a eso, no que sume a la tarea. La tarea la tiene que hacer el niño en la escuela, en la casa en lo posible, o articular tareas de taller en la escuela, donde los chicos también puedan hacer eso. Pero la hora esa de clase no debe ser solamente para que los chicos hagan los deberes, no, es una hora más de conocimiento. Claro, el hacer los deberes es un conocimiento, pero no es el momento y el lugar. Bien, ahí estamos conversando con el licenciado Albornoz, tema bastante amplio, ¿no? La educación, uno puede estar horas y horas hablando porque es lo primordial. Los gobiernos, diferentes gobiernos hablan de que el futuro está ahí y la educación es lo que va generando precisamente a los futuros hombres y mujeres que van a regir a posterior
un gobierno, se van a desempeñar en la cuestión investigativa, en la cuestión social y demás, van a seguir creando más conocimiento hacia los demás, y es importante. Y muchas veces uno cree, piensa o tiene la sensación de que no todo el esfuerzo está en eso, de generar educación, porque la educación no es solamente, es muy amplio. O sea, por un lado está el contenido que se le va a enseñar al estudiante en los distintos niveles, pero también tiene que ver una estructura, también tiene que ver la accesibilidad a la educación, que no es solamente darle la mochila y el guardapolvo, sino, a ver, otra clase que tiene que ver también otras cuestiones relacionadas a la accesibilidad, y al docente también brindarle las herramientas, ¿no? Es una conjunción. Usted la mirada que tiene, y esta es mi última pregunta, la mirada que tiene sobre si se pone realmente un esfuerzo en la educación, porque o es simplemente un discurso que se cumple a medias. No, yo sí creo que tanto el gobierno nacional como municipal, como provincial, como los gobiernos municipales en nuestra provincia ponen el acento en el desarrollo del conocimiento. Pero bueno, es una tarea diaria, es una tarea de construcción diaria, no es un modelo que usted dice, bueno, lo ponemos en marcha hoy y todo anda bien hasta el año que viene modificamos cosas. La construcción educativa es a diario, se da a diario, con procesos curriculares diarios también, si bien enmarcado dentro de un entorno general, pero un proceso diario. Cuando hablamos de los niños, primero tenemos que hablar también del docente, siempre tenemos que hablar de la formación del docente, ¿verdad? Y es una tarea que durante muchos años ha sido venida a menos, de alguna manera. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando en el año 2015, cuando terminó el año 2015 y hubo un cambio de gobierno, desde el Instituto de Formación Docente, el Instituto Nacional de Formación Docente, se llama INFOT, del Ministerio de Educación de la Nación, había 840 cursos disponibles para docentes de todo el país en forma gratuita. Cuando terminó el año 19, cuando hubo un cambio de gobierno, pasó del 15 al 19, nos encontramos con un Infot con 44 cursos, de 800 a 44. Si usted me dice de que ahí hubo una política educativa puesta al servicio del país, yo solamente le doy ese ejemplo. En el Ministerio de Educación bajaron de 800 a 44. Entonces, la formación docente no era lo que importaba. La educación no era lo que importaba en realidad. Entonces, y los procesos educativos no solo son inaugurar escuelas. Es decir, eso es infraestructura. Nosotros tenemos que tener docentes capacitados para llenar esas escuelas para que después se pueblen de niños y adolescentes. Lo mismo pasa con la salud, con los hospitales. Ni más ni menos. Usted tiene hospitales que lamentablemente no tienen las capacidades médicas cubiertas. Y no porque a veces no haya voluntad política de cubrirlas, sino porque a muchos médicos no les interesa ir a trabajar al interior de la provincia. Y yo puedo entender que el tema de los salarios y del pago es un tema también a mejorar y todo lo demás, pero bueno, tenemos que tener algún tipo de políticas que hagan que no haya ciudadanos de primera y de segunda en educación, en salud, en vivienda, no, debiéramos ser todos igualitarios, ¿verdad? Debiéramos tener la misma capacidad de acceso, todos los ciudadanos que vivimos en Capital y Banda, a un CISBanda o a un hospital regional y todo lo demás, con todos los servicios que ello impone, a uno del interior profundo de Santiago. Y a veces, vuelvo a decir, se hacen ingentes esfuerzos desde el Ministerio de Salud, desde, por ejemplo, la Dirección del Interior en el tema de salud, para tratar de cubrir todo eso, pero hay algunos escollos que es el recurso humano que no quiere estar disponible. Es distinto en el tema docente. Docentes podemos tener muchos para poblar escuelas también. Bueno, ese es el desafío hoy que tiene que haber seguramente en la generación de nuevas horas de cátedra, en la generación de nuevos puestos de trabajo en grados. Licenciado, muchísimas gracias por la visita. Seguramente lo vamos a convocar en otra oportunidad. Ha sido muy interesante la charla y seguramente vamos a estar, porque el tema de educación
como lo acaba de mencionar y decir en varias oportunidades, es un proceso. Y bueno, seguimos en ese proceso. Yo les agradezco. Uno de los ítems que algún día tendremos que seguir abordando es el proceso de educación inclusiva, valga la redundancia, porque es un proceso que también atraviesa toda la educación hoy y está muy candente el tema de la inclusión, discapacidad, género, todas estas políticas que hoy ya están, y el desarrollo de todo lo que significa la ley de educación sexual integral y todo lo demás que en algunos lugares tiene tanta resistencia y que es tan necesaria para los niños y jóvenes. Muchas gracias por invitar. Bueno, Carlos, en un ratito... Sí, hacemos una breve pausa y vamos a estar cambiando el eje, ¿no? Porque de algo tan importante como la educación, cambiamos de eje y pasamos a un momento de cultura porque nos está visitando aquí un intérprete de la ciudad de la banda. Martín Gómez va a estar con nosotros en un ratito más con su guitarra, ha venido a contarnos cómo es su trayectoria artística, pero fundamentalmente a cantar, que es lo más importante. Pausa y regresamos.